La pesadilla del aullido. Advertencia. Esta historia contiene elementos de terror intenso. Para la experiencia completa, mira hasta el final. El verdadero horror está en los últimos momentos. Capítulo 1. El retiro. Todavía recuerdo el olor a pino y tierra húmeda cuando llegamos al refugio de los Pinos Negros. Se suponía que era un santuario, un lugar tranquilo para recuperarme del estrés de la ciudad. Mi terapeuta lo había recomendado, diciendo que el aislamiento me haría bien. Qué equivocado estaba. El refugio era viejo, sus vigas de madera crujían bajo el peso de las décadas. Los otros huéspedes eran un grupo extraño, demasiado amigables, demasiado entusiastas. Sus miradas se quedaban un segundo de más cuando me observaban. La primera noche, escuché algo arañando mi puerta. Me dije que era el viento. No lo era. Capítulo 2. El primer aullido. El sonido me despertó pasada la medianoche. Un aullido profundo y gutural que no pertenecía a ningún animal que conociera. Resonó entre los árboles, demasiado cerca, demasiado humano. Apreté la cara contra la ventana, pero el bosque era un muro de oscuridad. Entonces los vi, ojos, brillando en la oscuridad. No el brillo reflejante de un animal, sino algo más. Algo que observaba con inteligencia. A la mañana siguiente, uno de los huéspedes había desaparecido. Los demás intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Ahí supe que no estaba a salvo. Capítulo 3. La verdad en el sótano. La curiosidad es algo peligroso. Encontré la puerta del sótano abierta, el aire espeso por el hedor a podredumbre. El suelo estaba manchado, las paredes marcadas con profundos surcos, arañazos. Y en la esquina, un montón de huesos. Huesos humanos. Corrí, pero la puerta se cerró de golpe tras de mí. Una voz susurró desde las sombras. No deberías haber venido aquí. Capítulo 4. La transformación. Me acorralaron en el bosque. Los huéspedes. No, ya no eran huéspedes. Sus cuerpos se retorcieron, huesos crujiendo, pelaje brotando de su piel. Sus sonrisas se ensanchaban demasiado, sus dientes demasiado afilados. Vi lo que realmente eran. Corrí hasta que me ardieron los pulmones, pero los aullidos me seguían. Estaban jugando conmigo. Querían que corriera. Capítulo 5. La huida. No sé cómo logré salir con vida. Quizá me dejaron escapar. Quizá querían que contara la historia. Pero sé esto, todavía están ahí fuera. Y cuando la luna está llena, los escucho llamarme. Esperando. Si sobreviviste a este relato, suscríbete para más terror. Dale a like si te heló la sangre, comenta cuál fue tu momento más aterrador y comparte con alguien lo suficientemente valiente como para verlo hasta el final, si se atreve. Mantente alerta. La noche nunca es segura.